Generadores eléctricos. Un generador eléctrico es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia potencial eléctrica entre dos de sus puntos, llamados polos o bornes, transformando la energía mecánica en eléctrica. Esta transformación se consigue por la acción de un campo magnético sobre los conductores eléctricos, dispuestos sobre un estator. Si se produce un movimiento relativo entre los conductores y el campo, se genera una fuerza electromotriz. Dinamo. El generador de corriente continua, también llamado dinamo, es una máquina eléctrica rotativa la cual le suministramos energía mecánica y la transforma la energía eléctrica en corriente continua. Una de las características de las dinamos es que se pueden utilizar tanto como generador o como motor. Las principales partes de esta máquina son: estator. El estator es la parte fija exterior de la dinamo. El estator contiene el sistema inductor destinado a producir el campo magnético. Está formado por rotor. El rotor es la parte móvil que gira dentro del estator. El rotor, al estar sometido a la variación de flujo, crea la fuerza electromotriz inducida. Por lo tanto, contiene el sistema inducido. Entrehierro. El entrehierro es el espacio de aire comprendido entre el rotor y el estator. El entrehierro es imprescindible para evitar rozamientos entre la parte fija y la parte móvil. La conmutación en las dinamos. La conmutación es la operación de transformación de una señal alterna a una señal continua y también se conoce como la rectificación de señal. Las dinamos hacen esta conmutación porque tienen que suministrar corriente continua. Generadores ideales. Se llama generador ideal al concepto teórico con el cual se describe lo que físicamente es un generador, por así decirlo, cuál sería el funcionamiento óptimo de este. Existe una ligera diferencia entre todo modelo ideal y la práctica, y esto se debe a diversas cuestiones físicas. Lo importante de conocer el modelo ideal del generador es tener el concepto claro de cómo opera y poder manejarlo en la práctica bajo ciertas consideraciones. A continuación explicamos los dos tipos de generadores ideales que existen, cómo funcionan y cuáles son sus implicaciones. Generador de voltaje ideal. Se le conoce como un generador de voltaje o fuente de voltaje a un dispositivo que es capaz de mantener una diferencia de voltaje entre sus terminales sin importar cuál sea la carga. Generador de voltaje ideal. Se le conoce como un generador de corriente o fuente de corriente a un dispositivo capaz de entregar una corriente constante sin importar cuál sea la carga que se aplica al circuito. Bueno, sí, ya lo voy a cortar. Generar electricidad. La generación de energía eléctrica consiste en transformar alguna clase de energía en energía eléctrica. La generación eléctrica se realiza mediante un generador. Si bien estos no difieren entre sí en cuanto a su principio de funcionamiento, difieren en qué fuentes de energía utiliza para convertir la energía contenida en ella en energía eléctrica. Desde que se descubrió la corriente alterna y la forma de producirla en los alternadores, se han llevado a cabo diversos procedimientos y aparatos para llevar la energía eléctrica a todos los lugares habitados del mundo. Sin embargo, nosotros nos centraremos en generadores eléctricos a pequeña escala. Alternador. El alternador es una máquina capaz de transformar energía mecánica en energía eléctrica, generando una corriente alterna mediante inducción electromagnética. La mayoría de alternadores son máquinas de corriente alterna síncrona, que son las que giran a la velocidad de sincronismo, que está relacionada con el nombre de polos que tiene la máquina y la frecuencia de la fuerza electromotriz. N es igual a 60 por frecuencia partido por P, donde F es la frecuencia a la cual está conectada la máquina y P es el número de pares de polos. El alternador se compone de un rotor y un estator. El rotor es la parte móvil alimentada por el inductor que gira en el estator, que es la parte fija exterior de la máquina, también llamado inducido. El alternador es una máquina eléctrica rotativa, síncrona, que necesita de una corriente de excitación en el bobinaje inductor para generar el campo eléctrico y funcionar. Para generar el campo magnético hay que aportar una corriente de excitación en corriente continua. Esta corriente genera el campo magnético para conseguir la corriente inducida, que será corriente alterna. Fuerza electromotriz. Se denomina fuerza electromotriz aquella energía que proviene de cualquier fuente, medio, dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para que suceda esto, es necesario que exista una diferencia de potencial entre dos puntos o polos. Uno es el polo negativo y el otro el positivo. Además, tiene que ser también capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado.